Lo primero les decía yo que uno realiza una, una comparación, o sea, uno va a buscar compararse con el mercado para poder competir en cuanto a la captación de recurso humano calificado. Entonces, en ese sentido, ya lo veíamos en el curso, la medida que si la población está normalmente distribuida, tiene exactamente a la mitad, es la mediana. Entonces uno va a tomar los salarios de la mediana. Lo que sucede aquí hasta como 8 o 20 mil. El, lo que sucede es de que no siempre va a encontrar uno muestra para todos, pero no los puede excluir. Solo lo hace para efectos del cálculo de la regresión. Entonces ya uno hace sus cálculos y aquí tenemos las dos ecuaciones que ustedes han venido viendo. Hace un cálculo del salario ajustado y toma la decisión de cuál de las dos va a utilizar para su escala. Ahí obviamente el salario ajustado sí se compara con, en este caso que estoy hablando, con el Q2. Se compara porque usted está tratando de llevar los salarios a ese nivel. Cuando ya tomó esa decisión, entonces comienza a hacer su escala, decide las categorías. Aquí también ya puede ver que estaba el 820 y decidió que iba a haber una cantidad de 5 y comienza a hacer el cálculo de las categorías que vimos el día de ayer. Les decía yo que tómelo muy presente de que si en el examen no le dicen a usted eh, cuál es el método que va a hacer para calcular los anchos de las categorías, usted asume que es este, que es el que se utiliza en estadística. En el segundo caso, veíamos que es ya con una progresión de incremento constante, se definen y eso hace que los anchos de las categorías tengan una variación entre ellos mismos, es decir, no van a ser del mismo tamaño, no va a haber la misma distancia en puntos en un límite inferior contra un límite superior en esta aplicación. Y lo mismo sucede con esta, ¿verdad? Bueno, y habiendo hecho eso, entonces ya usted hace la comparación y toma la decisión de cuál es la que le conviene de acuerdo a sus intereses y a lo que usted persiga hacer. Cuando ya tiene eso, entonces va a usar la categoría de igual ancho y entonces comienza usted a sacar en primer lugar el punto medio, porque de aquí para acá hay un recorrido en puntos y usted no sabe dónde va a aplicar la ecuación. Entonces, por lo general, la ecuación se aplica al punto medio de las categorías. Entonces, ya aquí calculo el punto medio y cuando ya tiene el punto medio, entonces viene usted y aplica la ecuación que seleccionó, que en este caso fue la lineal, si usted se recuerda. Y yo les dije que íbamos a dejarlos sin decimales, porque las escalas se trabajan sin decimales. Entonces, para efectos del cálculo de la amplitud, ya para saber cuánto va a ser lo que va a tener de rango salarial cada categoría, yo trabajo la amplitud. Y aquí tenemos el cálculo de la amplitud. Usted ve acá que salen decimales, pero yo aproximo. Como este se quedó en 35, lo dejo en 1225. Y como este quedó en 612.68, lo voy a llevar a 613. Mire, cuando ya hice esa parte, entonces ya tengo aquí los elementos para poder hacer la escala. Entonces calculo el salario mínimo y el máximo de la escala. Aquí ya tomo el medio, que era 3.501 menos los 613 y eso me da que el salario mínimo de la primera categoría es 2.888.
siempre dejándolo solo con enteros. Eh, deja contemplado los dos decimales, pero como ceros. Y hace lo mismo para el máximo, o sea, toma el medio, pero en lugar de restar, lo suma. Y ya con eso usted diseña su escala que está acá. Ahí tenemos la escala. Y entonces en ese momento viene el procedimiento de el cálculo de los costos. Entonces, para efectos del cálculo de los costos, ya conversábamos que el, el aumentar un quetzal implica un costo de 0.40 y algo por ahí, 45, 47. Y eso se debe a que cuando usted le da a un trabajador un aumento, vamos a hacerle el supuesto de un quetzal o de 100 quetzales, usted se va a gastar esto más. ¿Por qué? Porque tiene que hacer la previsión del pasivo laboral, porque las prestaciones se van a incrementar y porque usted tiene que pagar estos impuestos. Ya con eso, entonces usted viene y hace el cálculo del costo. Acá tenemos el cuadro. Para eso les dije yo que lo primero que hacemos es tomar en consideración en qué categoría queda cada posición. Y para eso nos vamos a auxiliar de la tablita que habíamos hecho de escala. Aquí tenemos los diferentes anchos, entonces miramos que en la categoría 1 queda en la secretaria de distribución, el encargado de bodega, el instalador, el vendedor de tienda. Aquí podría decir puesto 1, puesto 2, puesto 3, puesto 4. Si en el examen le viene así, no se esté preocupando por los nombres, porque a usted lo que le interesa saber es el costo. Bueno, entonces ya colocó usted todos los que están en la 1, que están entre 270 y 408. Pasa a ver los que le siguen, que son los que estarían entre 409 y 546 puntos. Y esos son el vendedor de ruta y el mecánico. Luego pasamos a los que están entre 547 a 684 y esos son el jefe de instalación y el jefe administrativo. Nos quedan en la categoría 3. Luego el auditor tiene 820, entonces está en la cuarta entre 685 y 822. Y viene el jefe de distribución, el gerente de ventas y el financiero que están en la categoría de 823 puntos a 960 puntos. Cuando yo ya los ubiqué, entonces coloco aquí el salario actual. Miren, porque eso es lo que yo ya estoy pagando. Lo que voy a sacar ahora es la diferencia entre ese y la aplicación de la escala, en este ejemplo, el punto medio. Entonces coloco de acuerdo al puesto el salario actual. Y luego, de acuerdo a la categoría, coloco los salarios de la escala, que en este caso va a ser el salario medio. Entonces, todos los que están en la categoría 1 van a tener como salario medio 3,501. Miren. Luego, los que están en la categoría 2 van a tener 5,439. Ya lo tenemos aquí. Luego, los que están en la categoría 3 van a tener 7,370. Está aquí. Luego el que está en la categoría 4 va a tener 9,302. Y luego los que están en la categoría 5 por los puntos van a tener 11,233. Todos.
independientemente de cuánto tenían de salario actual. Entonces, para calcular el costo, en este caso yo, tome en cuenta que aquí puse el actual y a ese le voy a restar el medio porque realmente lo que yo voy a gastar es lo que voy a aumentar, es lo que voy a evaluar porque yo lo otro ya lo gasto, ya lo estoy pagando. Entonces saco la diferencia entre el salario medio y el actual. Y ese es el aumento. Unos tendrán más aumento que otros, pero eso se debe a que obviamente quedan en la misma categoría, pero tienen un salario mayor, como sucede con el mecánico, como sucede con el instalador, que de acuerdo a la categoría que quedaron, al instalador y al vendedor de tienda, ellos ya tenían un salario superior a la secretaria de distribución y todos quedaron con el mismo sueldo. Esto de las categorías es algo que se ha venido innovando derivado a que en el tema de la reingeniería y el volver polifuncional a los puestos para trabajar por procesos, es mejor tener un grupo de puestos con el mismo sueldo porque usted los puede rotar sin ningún inconveniente de equidad. Bueno, ya con eso entonces sacó el aumento. Y al aumento es al que le aplica los porcentajes. Ya cuando usted aplicó los porcentajes, entonces suma, porque el aumento también es costo, y estos porcentajes usted ya los paga del actual, solo lo pagaría del aumento, entonces lo suma y le da estos valores, al final sale el costo mensual y luego el costo anual. Lo que yo indicaba el día de ayer era que pudiera ser que algunos puestos tengan salarios actuales superiores al salario medio. Digamos que este hubiera tenido aquí 12,000, el gerente financiero. Si nosotros restamos 11,233, que es la fórmula a salario medio menos salario actual, de los 12,000 nos va a dar un dato negativo. Entonces, en el aumento ponemos 0. Él no va a tener aumento. ¿Por qué? Porque él ya supera el salario que le corresponde. Pero no se lo podemos rebajar porque el salario es una prestación que no puede ser modificada. Entonces, no puede ser modificado ni tergiversado. Entonces, usted le tiene que dejar los 12,000 hasta que la escala lo alcance, ¿verdad? Probablemente cuando usted aplique el salario máximo de la escala en otra oportunidad, entonces él ya va a tener un aumento porque él gana 12,000 y el salario máximo va a ser es de 13,199. O sea, cuando aplica el medio, no tiene aumento, entonces acá quedaría 0 y como consecuencia no se le calcula nada de las prestaciones. Si usted lo llega a hacer, lo que va a hacer es que ese valor que está agregando acá está tergiversando el costo. ¿Por qué? Porque va a disminuir esto. Eso fue lo que yo expliqué ayer. No sé si queda ahora claro. Sí, Lick, Sí, gracias. licenciado. Gracias. Y ahí teníamos ya nuestra escala. Mil disculpas por la proyección de ayer con los errores. Proyecté un archivo indebido sin revisar. Eso me lo había hecho un auxiliar y yo, la verdad, perdón, no es que me justifique, pero pensé que ese era porque después se corrigió, pero a veces por tener varios archivos del mismo uno objeto del examen. Entonces ya usted, ya en guerra avisada, no hay muertos, dijo.
usted sabiendo, ya teniendo conocimiento de eso, pues estúdialo, ¿verdad? Es obvio que esto viniera. De ahí hay varios temas más que pueden venir. Entonces, esto viene desde la regresión. Entonces, para ponernos de acuerdo de una vez, yo voy a permitir que, igual que en el parcial, usted haga la tabla de cálculos para que le quede igual que me queda a mí. Usted la hace con el Excel. O sea, se le va a permitir que la multiplicación de x cuadrado, y cuadrado, x por y, x cubo, x cuarta, x cuadrado por y, si le viene el polinómico, usted lo haga con la, con el Excel para que ya solo pueda hacer el desarrollo de la fórmula a mano. ¿Cómo le fue a usted, Claudia, Sí, yo lo hice, pero eh, si quiere, vámonos así despacio, va para que ustedes vayan viendo cómo había que hacerlo. En este caso quedamos de que ustedes iban a trabajar, creo que solo con la primera, ¿verdad? O sea, la que trabaja la estadística, vamos a llamar estadística eso. Y bueno, ahí tenemos el resultado que nos está presentando, que nos trabajó con 121. Claudia nos decía que ella le había salido. Sigamos, Daniel, bajemos, va, ahí tenemos ya los límites. Y entonces ya aquí tienen ustedes el punto medio de las categorías, que es lo que él calculó, perdón, calculó los límites. Ahí es el punto medio el que está sacando en el número 2. Luego tenemos en el número 3 los distintos salarios medios. Y a partir de ahí ya calculó el 30% de el salario medio para calcular la amplitud. ¿Todos están ahí bien? Sigamos. Sí, Luego de la amplitud trabajó la variación y ahí tenemos la variación. Y luego ya al tener las distintas variaciones, calculó el salario mínimo, que es el que ustedes están viendo en el número 5. Y luego en el número 6, imagino, tiene el salario máximo. Y ahí termina la escala. Entonces, no sé si usted hizo cuadrito, Daniel. Ya no lo apuntó. Bueno, entonces aquí tenemos el cuadro que nos da el resumen de que contiene todos los resultados, ¿verdad? Contiene el cálculo de los límites, el punto medio, el salario medio, la amplitud, la variación y luego la estructura de la escala, con un mínimo, un medio y un máximo. De ahí ya no hizo la otra parte, Daniel. Va, vamos a ver, Jorge Bueso, usted sí lo hizo. Gracias, Daniel. el cuadro de costos no lo hice. Que está presentando Manuel, hayan categorías que no tienen puestos asignados, pero eso no es ningún inconveniente. Y bueno, y ahí él colocó después el salario medio, lo
restó del salario medio el actual y le dio el aumento al que le aplicó los diferentes porcentajes que tienen los rubros de costo y sumó para que le diera un total mensual que multiplicado por 12 da 287,771 quetzales con 40 centavos. Así es, ¿verdad? Sí, así es. Va. Gracias, Manuel. Veamos el de Daniel ahora. Ahorita voy, licenciada, permítame. Muy Es bien. que En la práctica, aunque en el ejercicio, en el problema, creo que no hay nada de eso. Licenciado, y en el caso de que no nos salen las mismas cantidades, ¿no hay problema o por qué será? Mire, Por ejemplo, en el si total la de ecuación estudio, que usted aplicó, si la ecuación que usted aplicó no es la misma, entonces va a tener una variación en los salarios medios. Al tener una variación en los salarios medios, obviamente no va a tener la misma cantidad de aumento. Y al no tener la misma cantidad de aumento, pues las cifras les van a variar. Pero no se preocupen porque yo lo que veo es el procedimiento. Y sí hay, bueno, hay un margen de aceptación más o menos. Por ejemplo, 162. aquí a Daniel no le dio el mismo costo que a Manuel, pero la diferencia no es significativa. Si nos damos cuenta, en esta parte de las categorías, sí no puede haber diferencia. Le está dando las mismas categorías que a Manuel, es decir, no tenemos puestos asignados en la 2 ni en la 4. Luego los salarios actuales estaban en el problema y aquí está el cálculo del salario medio, en el que al sacar las diferencias nos dio este aumento, que es donde hay la diferencia con Manuel, y entonces ya al aplicar los porcentajes y hacer la suma, hay una variación de aproximadamente 1,000 algo quetzales entre una resolución y la otra. Muy bien, entonces si se dan cuenta, tomen bien la Licenciado, metodología, ¿verdad? Para, licenciado, dígame. es que lo que estaba viendo aquí con el compañero Daniel es que él aplicó el 20.82% en prestaciones y yo tengo 20.83. Ya, veamos eh, No sé dejemos si está de un correcto, Daniel. momentito de proyectar, Daniel. No, Yo es le que doy es que lo 83. iba a proyectar ahorita para ver cuál es el porcentaje. Sí, sí, es que en la diapositiva ya está como normalizado, digamos. Voy a proyectar ahorita. Aquí está. Sí, es el 2082. Me imagino que al sumar estos tres le dio el 2083. Así es, va, Manuel. Sí, yo creo que tal vez por hacerlo de noche vi mal. Perdón, Sí, licenciado. aquí está yo también tengo el 2083, 2083. pero trabájenlo con 2083. Qué bueno, porque así nos ponemos de acuerdo todos. En el examen, trabájenlo con 2083, Daniel. Bueno, Es licenciado. por razones de decimal al final que nos tira uno, pero entonces trabájenlo. Bueno, los otros los tiene, proyectelo otra vez y vamos a ver los porcentajes. Sí, comparta el suyo. Es que yo la resolución de ese no la tengo. Perdón, perdón, perdón.
Ahí está. Entonces, mire, pues, trabajemos el 12-21, lo trabajó igual Manuel. Aquí trabajemos el 2083 y aquí el 1267. Para que no se vayan, es que cuando uno lo trabaja con el Excel, le va a dar, hace las operaciones y dan más decimales, y ahí es donde el dato se vuelve más exacto, que da el 2082, al trabajar todos los decimales, pero como vamos a trabajar solo con dos decimales, llevémoslo a 2083. Entonces, anótenlo ahí, 1221 para pasivo laboral. Prestaciones 2083 y los costos indirectos el 1267. Bueno, estaríamos ahí. Gracias, Daniel. Y vamos a ver ahora el tema de las prestaciones. También un posible tema dentro de toda la gama que hay que pueda venir en su examen. Entonces, en el tema de las prestaciones, lo primero que vamos a indicar es de que las prestaciones de trabajo, pues son todos los beneficios adicionales a los que el trabajador se hace acreedor al pertenecer a una organización, o sea, por tener un vínculo laboral. Y estas nacen entonces de la relación contractual y son independientes al salario. Recordemos de que en el caso de las prestaciones se otorgan por pertenecer a la empresa o por estar laborando con un patrono. Las prestaciones dentro del marco de las compensaciones, que son tres, si ustedes se recuerdan, hablábamos de que las compensaciones tienen tres componentes grandes, que son los salarios, las prestaciones y los incentivos. Los salarios es el pago a la función del puesto, que siempre va a tratar de buscar una correspondencia con el tema de el mercado laboral. Entonces utiliza encuestas y todo. En el caso de las prestaciones se otorgan por una disposición legal. Y esta disposición legal puede ser de orden general o de orden particular. Y también se pueden otorgar por una decisión propia del patrono. En el caso de las de orden general, son las que se derivan de una disposición legal general, como lo es el aguinaldo, como lo es el bono 14, como son las vacaciones, como es el bono por productividad, que esa es generalizado para todos. De orden particular en una disposición legal se da cuando provienen de negociaciones colectivas, de pactos de condiciones económicas y sociales, en las que se pueden negociar y de hecho se negocian el tener prestaciones. Entonces las prestaciones como característica no se vinculan directamente al trabajo. Algunas personas confunden las prestaciones con instrumentos de trabajo y lo que sí hay que tener mucho cuidado con las prestaciones no dinerarias es que se pueden convertir en ventajas económicas. Entonces, las principales prestaciones que nosotros tenemos en Guatemala, ya lo mencionaba yo, es el aguinaldo. Este está regulado por una disposición legal. Luego tenemos las vacaciones que están en el Código de Trabajo, el bono 14, que le llamamos nosotros, pero que se llama bonificación anual, la indemnización y el bono incentivo o bono por productividad. De todas estas, lo único que no es renunciable, perdón, lo único que es renunciable es la indemnización. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes están obligados a pagar todas con excepción de la indemnización.
¿Cuál es el caso en que la indemnización no se paga? Cuando el despido es justificado o la persona renuncia a la empresa. Al renunciar, renuncia a su indemnización. Entonces ya queda a criterio del patrono si a la persona que renunció le otorga la indemnización o no, salvo que dentro del pacto colectivo se hable de una indemnización universal en la que todos tendrían derecho a obtener la indemnización independientemente de la forma como se van o cómo se retiran. Bueno, ya teniendo esto, Y entonces, con una consulta dígame. con relación a la indemnización, al momento de que a algún colaborador se le da algún seguimiento y se le levanta o se le da algún acta administrativa, el acta administrativa puede ser soporte para que al momento de darle de baja no se le pague la indemnización. No exactamente, habría que ver cuál es el contenido del acta y por qué se le levantó. En el Código de Trabajo están contempladas todas las causales que pueden provocar el despido y adicionalmente también el procedimiento para seguirlo. El primer procedimiento es el apercibimiento verbal que se deja por escrito para dejar constancia de que usted apercibió a la persona de forma verbal y va a depender de la causa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien llega al trabajo bajo efectos de licor y agrede a algún compañero o a algún jefe de forma verbal o de forma física, esa es una causal inmediata de despido. No se puede pensar en que le va a hacer un apercibimiento verbal y todo eso, sino que ahí es como si una persona sustrae equipo de trabajo, materia prima o productos, eso se considera un robo y es una causal directa de despido sin que usted tenga que seguir todo el procedimiento. Entonces, en el tema del acta administrativa, lo que habría que considerar es cuál fue el motivo por el que la levantaron. Porque el hecho de que haya un acta administrativa no está dándole, no está provocando que la persona no vaya a tener su indemnización a la hora de retirarse. Recuérdense que realmente el código lo que hace es a veces favorecer no a todas las personas, ¿verdad? Porque cuando una persona renuncia porque tiene una mejor oportunidad de empleo y no le pagan la indemnización, no se ve de forma apropiada, porque él se la ganó. O sea, es más, la indemnización debe ser considerada como el pago la retribución que le hacen a la persona por la contribución que él tuvo al logro de los objetivos y metas durante el tiempo que trabajó. Por eso se llama indemnización. Lo indemnizaron, le están dando algo por lo que él contribuyó, pero cuando se retira la persona por una cuestión personal, puede ser que no se lo paguen. Ahora, no sé, digamos, si en el caso que usted me está planteando tiene más claro a qué se debió el acta administrativa. Sí, le comento, eso sucedió en una empresa donde yo estuve laborando y en el área de cobros directamente cuando un gestor no cumplía con sus metas, se manejaba un documento interno que era un plan de trabajo, donde pues se colocaban objetivos que se debían cumplir y se evaluaba de forma mensual durante 3 meses. Si en el primer mes la persona no llegaba a la meta, se le levantaba una acta administrativa. Yo hasta en ese momento desconocía perdón, la utilidad de la acta administrativa, pero después me enteré de que hubieron personas que sí le levantaron 2 y algunas llegaron a 3 actas porque en esos 3 meses no pudieron llegar a su meta
y después la empresa se estaba basando en esas actas administrativas para no darle la indemnización. Ahora, ¿esa persona acababa de ingresar a la empresa o ya tenía tiempo? No, ya tenía tiempo. De hecho, les soy honesto, yo tenía un grupo a cargo de 10 gestores y varios de ellos ya pasaban de los 2, 3 años. Entonces, cuando a una compañera de otra área también le pusieron un plan de trabajo y me comentó que le habían dado ya 2 actas administrativas, cuando le levantaron la tercera, le dieron de baja y no le querían dar su indemnización. De hecho, se fue al Ministerio de Trabajo y pues fue un proceso largo que de último me enteré que no recibió todo el dinero. Pero cuando yo me enteré de esa parte, de que ya se basaban en eso para no darle la indemnización, entonces pues yo levanté la mano y dije de que no, de que yo no estaba de acuerdo de hacer eso con la gente que tenía a cargo. Pues fue un inconveniente que tuvimos allá en la empresa, pero ellos sí tienen esa práctica. No, fíjese que habría que ver cuál es la condición contractual, porque si la condición contractual tiene que usted debe llegar a las metas, lo que ellos estaban haciendo era seguir el procedimiento de despido. Y con 3 que le levantó, lo despidió. Sí, Y ahí es un despido justificado. Pero habría que ver qué era lo que el contrato de trabajo establecía con relación al alcance de las metas y objetivos. Si ahí lo tenía como una condición, entonces cada vez que una persona no llegaba a esas metas, se le podía percibir. Me imagino que ellos no lo hicieron así tan no, sí, tan arbitrariamente le voy a poner. Es arbitrario el hecho ese, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Me imagino que ellos estuvieron asesorados por alguien y él les ha de haber indicado que en el contrato de trabajo se estableciera como una condición para la continuidad de los trabajadores y el alcanzar las metas. Me imagino que tenían un salario base y ganaban a base de comisiones. sí, así es. Sí, entonces ahí lo que están cubriendo ellos es el tema del costo del salario base. Ok, muchas gracias. Pero esas son cuestiones que, a- a- bueno, ya usted se retiró, ¿verdad? Porque ahí lo que habría que analizar es el contrato de trabajo. ¿Qué es lo que el contrato dice? Fíjese que en el contrato no estipulaba eso, que se debía cumplir con las metas. Ah, entonces estaba un poco Yo porque jalado, yo pero tenía copia de los contratos de sus gestores. pues habría que ver también, ¿y qué les ponían en el acta? Solo que no cumplió con las metas del mes. Fíjese que el acta a mí nunca me la mostraron porque eso ya llegaba a recursos humanos y eran las personas que eran las encargadas de dárselo a los gestores. Pero yo sí Yo- siempre me quedé con esa duda y ahorita que tuve la oportunidad pues también quise quitarme. Sí, pues claro, no, ahí habría que ver qué era lo que colocaban, pero para mí alguna condición tenía que estar relacionada con el cumplimiento de metas para tener continuidad dentro de la empresa. Pero bueno, entonces miren, pues en el tema este de las prestaciones, pues hay bastante tela que cortar, porque en Guatemala hay, si viéramos, por ejemplo, una encuesta salarial, encontraríamos un universo de prestaciones bastante amplio que las empresas van otorgando. Por ejemplo, otorgan productos de ella misma que se producen ahí, otorgan vales de descuento. Hay una serie de prestaciones que se van dando y que en Guatemala hacen un paquete ahora de la remuneración que va a tener un trabajador, en el que incluyen tanto el aspecto del salario como como el aspecto de las prestaciones como parte de lo que la empresa le retribuye al trabajador. Bueno, veamos ahora un ejemplo para ver cómo se calcula cada una de estas, que es el aguinaldo, las vacaciones, el bono 14 y la indemnización.
El bono incentivo, todos sabemos que hay un monto establecido o fijado por el gobierno y ese es el mínimo que la empresa da. Si quiere dar más, pues lo hace, pero al final, de todos modos, está afecto al impuesto. Entra dentro del impuesto sobre la renta. Bueno, veamos un ejemplo. En este ejemplo nos dice que aquí vamos a ver el cálculo de todas las prestaciones y lo vamos a concentrar en un tema de indemnización, porque cuando la persona se retira se le debe pagar proporcionalmente el aguinaldo, el bono 14 y las vacaciones. Entonces aquí dice que este señor inició su relación laboral como gerente de un restaurante el 5 de agosto de el año 1979. Dentro de su contrato le dieron un salario inicial de 5,000 y eso los tuvo durante los primeros 10 años. Y posteriormente, a partir del 1 de enero de cada año, en función del salario que tenían a diciembre, le comenzaron a dar un aumento del 20%. De ahí tenemos que, dado que los restaurantes tienen horarios bien especiales y él era el gerente, entonces se le permitió el cobro de las horas extra. Y entonces él hizo horas extras mensuales en los últimos 2 meses de 200 horas. Y adicionalmente se hace la aclaración de que no ha gozado de las vacaciones. Recordemos que el Código de Trabajo establece que si usted, aunque las vacaciones no deben ser remuneradas, pero si al momento de retirarse usted no ha gozado de las vacaciones, tiene derecho a que se le paguen de forma, bueno, que se le paguen con dinero, que no deberá de ser así, porque el mismo dice que no son compensables. Y establece que puede usted cobrar hasta 5 años. Obviamente esos periodos son vencidos. Anote eso porque esos son antes de cumplir el aniversario. Ya los días que usted tiene después del aniversario, ya eso solo van a ser proporcionales. Y nos dice que el 6 de noviembre este señor se retiró de la empresa. Con base en esta información nos piden sacar el salario promedio, que es para efectos de la indemnización, el monto de la indemnización que le corresponde tanto sin ventajas económicas como con ventajas, y calcular la parte proporcional que le corresponde de aguinaldo y bono, y cuál es el monto total a pagar, tanto con ventajas como sin ventajas económicas. Entonces, el primer paso consiste en establecer los días trabajados. Para eso, bueno, vamos a poner las fórmulas que nos van a servir. Primero tenemos la indemnización, que tiene la indemnización tiempo, que es igual a los días trabajados por el salario medio, dividido los días del año natural, que es 365. Luego tenemos la indemnización bono 14, que son los días trabajados por una 12ª parte del salario ordinario. Recuérdense que el bono 14 se calcula sobre el ordinario, no sobre el salario medio, y dividido entre los 365 días. Asimismo, también la indemnización aguinaldo es exactamente igual y las ventajas económicas son el equivalente a el 30% del salario medio que multiplica los días trabajados y se divide entre 365. Si analizamos estas fórmulas, lo que vamos a encontrar es que acá hay varios elementos que debemos de saber. Uno es el tiempo, o sea, los días trabajados, otro es el salario medio y otro el salario ordinario. Entonces, el primer paso es calcular los días trabajados.
Y entonces la fecha de inicial de la relación laboral es el 5 de agosto y esa terminó el 6 de noviembre, que se toma como inclusive. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es tomar los días de los meses en donde no son exactos y luego tomar los meses completos y los años completos. Entonces, ¿cuántos días hay del 5 de agosto al 31 de agosto? Bueno, hacemos una simple resta y le incluimos el 5. Son 27 días, ¿verdad? Porque si restamos de 31, 5 nos da 26, pero como el 5 ya cuenta, entonces son 27 días. Luego pasamos al siguiente y ¿cuántos días hay en estos meses completos? Del 1 de septiembre al 31 de diciembre, siempre del año 79, cuando él ingresó, hay 122 días. Luego vamos a ver los años completos. ¿Cuánto hay del 1 de enero del año 80 al 31 de diciembre del año 93, que son los que hizo completos? Ahí tenemos que son 14 años y la base de cálculo son 365 días y eso nos da 5,110 días. Ahora nos vamos a la parte que no completó. Tomamos los meses completos del 1 de enero a el 31 de octubre. Ahí vamos a decir que hay en total 10 meses completos que hacen 304 días. Luego tomamos ya la parte que es dentro del mes y ahí vemos que es del 1 de noviembre al 6 hay 6 días. Pero en ese periodo que elaboró hay años bisiestos. La forma de conocer si un año es bisiesto es dividirle el año entre 4 y si da un número entero, o sea, sin decimales, ese año es bisiesto. Como él entró en el 79, 1980, si ustedes lo dividen, es bisiesto, 84, 88 y 90. Vamos a ver si el año bueno, y entonces colocamos esos 4 y eso nos da 5,573 días. Cuando yo ya sé eso, entonces ahora calculo los salarios. Licenciado, disculpe, pero en 1990 no queda exacto. Permítame. No, ahí está mal, es el 92. 92. Sí, divide el 92, ahí faltó un 2, porque usted Ah, se da cuenta, van cada 4 años. muy bien, gracias. 1992 entre 4 le dio exacto. Entonces ahí, Sí, perdón, póngale un dosito. Ese es el que muy faltaba. bien. Gracias, Lick. Bueno, entonces tenemos siempre 4 años bisiestos en el periodo. Vamos aquí y comenzamos a ver qué pasó. De 1979 a 1989, él tuvo 5,000 quetzales. Ya en el 90 le dieron un 20%. Entonces, 5,000 por 1.2 les da a ustedes 6,000. En el 91, 92, 93 y 94, él tuvo aumentos del 20%. Lo que provocó que el salario ordinario les quedara a ustedes para el año 1994 a partir del 1 de enero en 12,441,60. Ya conociendo el segundo elemento, conocimos el tiempo, ahora conocemos el salario ordinario. Calculemos ahora el salario extraordinario, o más bien el salario medio, pero tenemos que conocer el extraordinario. Y entonces, para calcular lo primero que tenemos que hacer
es dividir el ordinario dentro de los días del mes comercial. Eso nos dice que diariamente esta persona ganaba 414.72. O sea, vemos que el salario que estamos colocando acá, porque el problema no nos lo daba, es el que acabamos de calcular de 12.441.60. Cuando yo ya tengo el ordinario, entonces ahora voy a sacar el salario horario, o sea, el salario hora. Para eso, yo voy a dividir el salario diario entre 8 horas. Acá tienen ustedes que tomar en cuenta que si el problema les dice que la persona trabajaba en jornada mixta, lo dividirán dentro de 7, por eso ahí dice jornada diurna, y si la persona trabajaba en jornada nocturna, se divide entre 6. Eso como consecuencia va a ser que la hora es más alta y la hora extra va a salir más cara. Ya teniendo cuánto es el salario por hora, entonces calculan el salario extraordinario, o sea, la hora extraordinaria, que es el salario por hora por tiempo y medio, dice el código de trabajo. Eso nos da 77.76. Para no complicarnos y estar calculando por mes, si sabemos que él trabajó 200 horas mensuales, quiere decir que trabajó 400 horas en los 2 meses. Y esas 400 horas multiplicado por el valor de la hora nos dice que él devengó por horas extras 31.104. Ya teniendo entonces ese cálculo, pasemos ahora al cálculo del salario medio, que es el que el que nos interesa. Entonces, el salario medio es igual a el salario ordinario en los últimos 6 meses. Quiere decir que aquí ustedes van a multiplicar por 6 el ordinario. Luego el salario extraordinario de 6 meses. Y las comisiones de los últimos 6 meses. Miren, usted toma todo el ordinario por 6, las horas extras de los últimos 6 y las comisiones de los últimos 6 y lo divide dentro de 6. Por eso se llama salario medio. Y entonces aquí, como ya había yo calculado que él solo había trabajado 2 meses de horas extras durante los 6, entonces ya solo multiplico por 12, por 6 el ordinario y le sumo lo que ya tenía yo de las horas extras de los últimos 6, porque él solo trabajó 2 meses. La suma de eso me da 105.753.60, que al dividirlo por 6 me da un salario medio de 17.625.60. Ahí yo ya resolví el problema. Habiendo calculado los días trabajados, el salario ordinario y el salario medio, yo tengo resuelto el problema porque es aplicar las fórmulas. La indemnización tiempo dice que es días trabajados por el medio. Me da una indemnización tiempo de 269.116.35. Saco la indemnización aguinaldo y aquí voy a trabajar con el salario ordinario. Nótese, aquí trabajé con el medio, aquí con el ordinario. Y eso me da 15.830.37. Lo mismo lo hago con el bono, que da una cantidad exactamente igual. Y finalmente lo calculo con las ventajas económicas. Ahí al salario medio le saco el 30% y lo multiplico por los días trabajados y eso me da 80.734.91. Que
la indemnización sin ventajas económicas es de 30, sumando tiempo, indemnización bono y aguinaldo, me da 300.777.10 y si le agrego las ventajas económicas me da 381.512.0. Ya habiendo calculado la indemnización, tanto con ventajas como sin ventajas, procedo a calcular las prestaciones, las irrenunciables, que es el aguinaldo. Para calcular el aguinaldo, la fórmula me dice a mí que el aguinaldo es igual a los días aguinaldo por el salario ordinario partido 365. Solo le voy a hacer un cambio. Vamos a subir primero la fórmula porque primero conocemos la fórmula y luego hacemos el cálculo. Entonces, decíamos que la fórmula nos dice eso, entonces tenemos que buscar los días aguinaldo. El aguinaldo se calcula, anótelo en su cuaderno, del 1 de diciembre de un año al 30 de noviembre del año siguiente y se paga a partir de la primera quincena del mes de diciembre, que puede ser, de acuerdo a la decisión del patrono, si lo paga completo en la quincena de diciembre o lo puede hacer en dos pagos en la que el 50% o un porcentaje mayor en la primera quincena de diciembre y el restante en la primera quincena del mes de enero. Entonces, como esta persona se está retirando el 6 de noviembre del año 94, quiere decir que tiene un aguinaldo que se viene a dar desde el año anterior, o sea, desde el 1 de diciembre. Entonces, ¿cuántos días hay del 1 de diciembre del 93 al 31 de octubre del 94? Hay 335 días. Luego, del 1 de noviembre del 94 al 6 de noviembre hay 6 días. Eso da 341 días aguinaldo. Utilizamos el ordinario por los días, dividido 365. Él tiene derecho a 11.623 quetzales con 52 centavos de aguinaldo, proporcional a los días trabajados. Luego tenemos el bono. Vamos a hacer la misma operación. Y entonces tenemos que la fórmula del bono es días bono 14 por salario ordinario dividido 365. Como esa persona se está en noviembre, se asume que él ya devengó el bono 93-94 y está en el cálculo del 94-95, porque el bono se calcula del 1 de julio de un año al 30 de junio del año siguiente. Entonces, ¿cuántos días van del 1 de julio del 94 al 31 de octubre del 94? Porque él se fue en noviembre, hay 123. Y los 6 días de noviembre nos dan 129 días
de bono, porque él ya cobró, se asume el bono correspondiente al año 93-94. Y entonces al aplicar la fórmula son 129 días por el salario ordinario dividido 365. Él tiene derecho a un bono 14 proporcional a los días laborados de 4.397.11. Y finalmente vamos a calcular las vacaciones. Las vacaciones se inician, ustedes saben que el año se cumple en la víspera, ¿verdad? Por ejemplo, uno no va a decir que el año es del 1 de enero al 1 de enero del siguiente, no. El año es del 1 de enero al 31 de diciembre. Igual sucede aquí. Él entró el 5 de agosto, su año lo cumplió el 4. Entonces, ¿cuántos días hay del 5 de agosto del 94 a el 31 de agosto del 94? Porque las otras ya pasaron, ¿verdad? Ya las calcularon. Aquí les da 27 días. Luego del 1 de septiembre al 31 de octubre del 94, hay 61. Y los 6 días de noviembre da 94 días pendientes de vacaciones no gozadas del último periodo. Para calcular cuántos días le corresponde, hacemos una simple regla de 3. Si por 365 días le otorgan a uno 15 días de vacaciones, por 94 le tocarán X. Entonces X va a ser igual a 15 por 94 dividido 365, es decir, le tocan 4 días de vacaciones. Pero esos 4 días se les tiene que sumar los 3 periodos que el problema nos decía que él no había gozado. Entonces, 3 por 15, 45 más 4, 49 días. Si aquí hubiera dicho que eran 6 periodos los no gozados, ustedes solo pueden calcular 5 de los vencidos. Si dice 7 en el problema, o usted mira que por el año que le pusieron y el año que él se está retirando, hay más de 5, solo toma 5. Y ese, vamos a sacar el valor del salario medio diario. Tómelo en cuenta. Las vacaciones se pagan con el salario medio. Entonces lo divido dentro de 30 y me da 587.52. Para calcular cuánto le corresponde de vacaciones, multiplicamos los 49 días por el salario medio diario y eso dice que le corresponden 28.708 quetzales. Y ahí terminó. ¿Tienen alguna duda? Oli, por el momento no. Piensan el